Hablando de la distensibilidad vascular, es la capacidad que tienen los vasos sanguíneos de adaptarse a los cambios de volumen. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de cambios de volumen? Porque ustedes saben que el corazón late, ¿verdad? 72 latidos, son de 2 ml por minuto. En total, 5 litros de sangre. Pero en ocasiones puede ser que eso aumente. Vamos a suponer que el paciente tome mayor cantidad de volumen, o reciba una transfusión sanguínea, o reciba una solución. Eso hace que aumente el volumen dentro de lo que es la estructura vascular y mis vasos sanguíneos tienen la capacidad de adaptarse. Entonces, como eso hablamos de distensibilidad vascular. Entonces, distensibilidad nada más es la capacidad que tienen los vasos de adaptarse o adecuarse a los cambios de volúmenes que existen a nivel de la circulación. Bueno, después vieron las dos diferencias. Entonces hablamos de las diferencias de lo que es la distensibilidad vascular, venas y arterias. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre las venas y arterias? ¿Qué tenían las venas o qué tenían las arterias? ¿Cuáles son las estructuras principalmente de las arterias y las venas? Antes del calibre. ¿Cuáles son las estructuras fundamentales que tenemos que recordar? ¿Cuáles son las capas que tienen principalmente los vasos sanguíneos? ¿Pero cuáles son? Tenemos una túnica íntima, túnica media y adventicia. ¿Cuál es la diferencia entre venas y arterias? ¿O dónde está la diferencia entre venas y arterias? Hablando de la parte histológica o del corte histológico. ¿Qué tiene más desarrollado las arterias que las venas? La túnica media. ¿De qué está constituido principalmente la túnica media? Músculo liso. Entonces, cuando hablamos de arteria, el músculo liso está bien desarrollado porque tiene que aguantar principalmente volumen y presión. ¿Por qué? Porque las arterias transportan principalmente volumen sanguíneo con presión arterial elevada. En cambio, las venas no. Las venas solamente recogen la sangre de las extremidades y van a conducirlo hacia el corazón derecho. Entonces, cuando hablamos de la diferencia fundamental, recordad que la túnica media de la arteria son más desarrolladas porque ellos deben aguantar volumen con presión, en cambio las venas no. Bueno, después, ¿cuáles de los vasos más distendibles? ¿Cuáles son más distendibles? ¿Cuál es más distendible o cuál es que sirve como reservorio fundamentalmente? Las venas son mucho más distendibles y ellos prácticamente sirven como reservorio para volumen, porque recuerden que el mayor porcentaje se encuentran dentro de la circulación sistémica y principalmente dentro de las venas, porque las venas sirven como reservorio fundamental. ¿Qué más les llevo? ¿Qué más me puede decir? ¿Qué es la capacitancia? A quantidade de sangue que fica armazenado dentro do corpo. Es el volumen de sangre que hay almacenado en una estructura vascular. ¿Y cuál tiene mayor capacitancia? Las venas, porque las venas sirven como reservorio. Por eso la capacitancia de las venas es mayor, porque donde puede quedar almacenado principalmente volumen sanguíneo. Entonces no es lo mismo hablar de distensibilidad y capacitancia, son términos diferentes. Distensibilidad es la capacidad de adaptarse a los cambios y capacitancia es la capacidad que tiene de almacenar una cantidad de volumen dentro de la estructura vascular. ¿Qué más? Las arterias mais forte, oito vezes mais forte que las venas, 8 veces más fuerte. Sí, ¿por qué? Porque tienen prácticamente sus músculos lisos mucho más desarrollados, son mucho más resistentes y puede aguantar cambios de volumen. ¿Qué pasa contigo? Oye, ¿qué fue? ¿Está pasando mal? ¿Estás sentindo mal o no? Me deu sono. Desculpa. Tá. As venas, elas
¿Cuál? ¿Cómo digo? No sé. A circulação pulmonar é a capacidade de extensão das veias pulmonares é semelhante à da circulação sistêmica. Então, tanto faz a veia estar no órgão quanto ela está Sí, no outro, que essa capacidade va a ser similar, igual. E das artérias vai ser diferente. Na sistêmica e pulmonar, a pulmonar, ela é um sexto menor que a sistêmica, né? Sí. Bueno, después, oye, Capacitancia com relação aos outros. la complacencia y la capacitancia puede ser similar, ¿qué significa? E complacência tardia, tipo de idade. La tardía, bueno, recuerden que en la musculatura, nosotros dijimos que en la capa media tenemos principalmente músculo liso. Y los músculos lisos reciben inervaciones tanto simpáticos como parasimpáticos. ¿Sí? Ustedes ya saben que si hay estímulo simpático produce vasoconstricción o vasodilatación. ¿Y qué es la capacitancia o conductancia tardía? Quiere decir que hay estructura en el cual la musculatura recibe mayor inervación, entonces va a demorar mucho más esa relajación o esa adaptación al cambio de volumen. Entonces eso es la capacitancia tardía. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los que tienen mayor capacitancia? Dijimos que van a ser principalmente la capacitancia, conductancia y capacitancia diferente. Adaptarse a los cambios. Entonces, por ejemplo, la arteria tiene mayor porque ellos, ¿qué pasa? Cuando aumenta el volumen, automáticamente aumenta la presión y aumenta el volumen sanguíneo. Pero eso es momentáneo porque ellos se van a adaptar principalmente a esos cambios de volumen porque su musculatura puede relajarse o puede contraerse. ¿Sí? Bueno, después tenemos diferencia de presión. ¿Qué entienden ustedes por diferencia de presión? Daí vai ter mais pressão e as. ¿Cómo calculamos la diferencia de presión? O presión de pulso también llamada. ¿Qué es la presión de pulso? ¿Cómo calculamos? Seria o aumento da pressão e aumento do pulso. O aumento de capacitância e o aumento da pressão. Fazer os vezes vai acontecer. ¿Qué es? Conforme aumenta a pressão. Conforme aumenta a pressão. ¿Cómo calculamos? ¿Cómo calculamos la presión de pulso? Conforme aumenta o caminho, aumenta a pressão. Vamos a suponer, yo tengo un paciente que tiene 120-80 miligramos de mercurio. ¿Cuál es su presión media? O su presión de pulso. No es la presión arterial media, sino la presión media de pulso. Esa es la presión arterial media. Presión arterial media no es lo mismo que presión de pulso. ¿Cómo calculamos presión de pulso? Como que calcula um sobre outro? Não sobre outro, Vamos a suponer, si yo tengo 12 por 8, ¿cuál va a ser mi presión de pulso? Seria a diferença de pressão entre sistólica e diastólica? La diferencia entre la sistólica y la diastólica. Entonces, si yo tengo 120-80 miligramos de mercurio, ¿cuándo va a ser la presión de pulso? 40 mil. 40 miligramos de mercurio. ¿En qué situaciones puede modificarse la presión de pulso? Volume sistólico, extensibilidade e La resistencia vascular presente. Entonces,
son las condiciones en las cuales puede modificarse. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tenga aterosclerosis, aterosclerosis es el endurecimiento de las paredes de la arteria, ¿cierto? ¿Qué va a pasar ahí? Vai diminuir, gasta muito. Vai diminuir ou vai aumentar um pouco? Vai diminuir A capacidade da densibilidade. ¿Qué va a pasar con mi presión de pulso si yo tengo un paciente que tenga aterosclerosis o tenga placa de arteria? Vai zerar porque ela não tem a densibilidade. Não, vai aumentar. Va a aumentar la presión, va a aumentar la presión del pulso, ambos va a aumentar, porque hoy tengo que tener mayor fuerza para vencer esa estructura, y si aumenta mi presión, va a aumentar mi presión media, mi presión de pulso. Si tengo una estenosis, ¿qué pasa? A estenose vai aumentar também, A né? abertura da válvula fica reduzida e aí tem que ter mais pressão sanguínea. É isso aí também. Não vai. ¿Qué pasa con la válvula de la estenosis? No se cierra correctamente. Si yo no cierro correctamente, ¿qué va a hacer? Va a retornar el flujo y va a disminuir mi presión de pulso. Disminuye la presión y disminuye la presión del pulso. Entonces, aterosclerosis aumenta, estenosis disminuye porque disminuye el volumen sanguíneo, y disminuye el volumen sanguíneo o disminuye la presión del pulso. ¿Sí? Entonces, siempre hay que calcular la presión del pulso del paciente, porque eso nos va a orientar para saber cuál es la fuerza que tiene la sangre para correr en la parte periférica. Porque recuerden que si sale del ventrículo izquierdo, sale con una presión elevada, eso va a ir disminuyendo hasta llegar a niveles capilares que llega con una presión de 0 miligramos de mercurio, porque él tiene que retornar al corazón derecho sin ninguna presión. ¿Por qué? Porque la sangre solamente tiene que seguir unidireccionalmente. ¿Ustedes se acuerdan cómo ocurre la circulación venosa de la parte inferior para la parte periférica? ¿Y cómo entonces, por ejemplo, la arteria es fácil, ¿verdad? Porque la arteria tiene pulso, tiene presión, entonces si inyecta la sangre va a ir hasta la última periférica, pero ¿cómo la sangre que está en la punta del milímetro va a subir el corazón derecho? Através da contração muscular. ¿Eh? Através da contração muscular. Contracción muscular. ¿Cuál es el músculo que se contrae principalmente para eso? Da gemelo. La pantorrilla. ¿Cuál es el nombre de la pantorrilla? Gemelos. Gastrocnêmicos. Gastrocnémica. Entonces son los músculos que van a participar principalmente para empujar la sangre hacia arriba. Porque recuerden, cuando yo camino, ¿verdad? Se contraen los músculos y dentro de este es mi vena y acá yo tengo músculo y músculo. ¿Qué pasa si yo ando? Se contrae y inyecta la sangre hacia arriba. ¿Y qué pasa con la sangre que se inyecta hacia arriba? ¿Por qué no retorna? Cada válvulas. Porque tengo válvulas unidireccionales. ¿Qué quiere decir las válvulas unidireccionales? Só vai para uma direção. Então, Só vai cada uma vez Vamos direção. a poner que sea mi vena, La dirección. acá tenga mi músculo que se contrae e inyecta la sangre hacia arriba. Pero yo tengo válvulas que tengan unidireccionales. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a abrir hacia arriba. No es una válvula normal que se va a abrir hacia abajo. Entonces, la sangre va a empujar, va a abrir. Abre y la sangre pasa. Y cuando la sangre cae, va a caer sobre eso y va a cerrar nuevamente. Por eso no hay retrograda de sangre. Por eso va en la misma dirección. Entonces, eso es gracias a los músculos que participan principalmente para esa dirección de la sangre hacia el corazón. Porque recuerden que las venas no tienen pulso, entonces no tiene pulso, entonces no tiene cómo aumentar la presión. ¿Qué más le quiero? A última coisa que eu contei foi isso, a gente falou sobre as válvulas venosas. A gente falou sobre as válvulas venosas. ¿Qué hablan con la mano? Quedas de pressão, pode ser das pernas,
sempre seria de mais de 90 mmGh. ATE em posição de bipedestação. Se move las pernas é contração de los músculos, compressão de las pernas. E a pressão normal de uma pessoa que caminha é de mais 30 mmHg. Diríamos en el Exato. As válvulas estão dispostas para que o fluxo sanguíneo só saia direto ao coração. É isso que eu conheço, a gente controlhar. ¿Cuáles son los efectos que pueden producir modificaciones en la presión venosa? ¿En qué condiciones puede modificarse? ¿Qué puede interferir? Porque dijimos que si una persona camina, tiene más 30 milímetros de mercurio. ¿Cuáles son los efectos que pueden interferir en eso? Esa es la parte de la vasomotilidad. Pero, por ejemplo, ¿qué factores pueden interferir en el retorno venoso? Isso era. ¿Qué pueden modificar? O que pode modificar isso? O aumento da pressão. ¿Por qué? Porque la vena no necesita de presión. ¿En qué condiciones puede ser que se modifique? Doutor, quando no caso a pessoa que contém varizes, ela também pode não estabilizar assim, porque o fluxo não vai estar completo, ele vai ter Solamente que en el varice hay una alteración valvular, o sea, el problema de la válvula, no en el retorno venoso. Não é, doutor? ¿Qué tipo de obstrucción? Obesidad, sedentarismo, aumento de volumen, el volumen abdominal, ascitis, embarazo, pueden interferir principalmente en el retorno venoso. Por eso, en el embarazo, el paciente sedentario, el paciente obeso tiene mayor probabilidad de desencadenar trombos porque tiene principalmente esta venosa y esta venosa puede producir alteraciones en el retorno venoso. ¿Prontos? Quinta no hay clase. Não, variado. Isso, sexta também não. Cada 30 Mas estamos tristes, estou Estava 30, eu falei e ele já ficou sorrindo. Estou com a cara de vergonha. Doutor, o senhor vai testar? Não, não precisa. Estou com a cara de vergonha. A linha não está aqui. Licença social, Andrea, Carla, Para comemorar o feriado. Carmen,